Hablar de lo que hacemos los periodistas, hablar de lo que hace un noticiero, de un grupo de personas que nos dedicamos a seguir de cerca la realidad nacional e internacional para tratar de rescatar lo que nos parece más importante para una sociedad como la mexicana, tratar de identificar lo que a nuestro juicio y valoración profesional puede ser relevante en el interés público, pues es parte precisamente de esta conversación con ustedes. Lo que creemos es algo que no nos queda más que defender, lo que creemos que es importante para la sociedad, no solo para los periodistas y nuestra estancia o no en un lugar, sino lo que creemos sinceramente representa para la sociedad mexicana el tema de la comunicación, del ejercicio crítico, de las noticias, de la investigación periodística y de todo lo que mañana tras mañana hemos tratado de hacer a lo largo de 6 años. Estamos en un país que, pues, atraviesa, como algún día de estos de los que han pasado comenté, una especie de vendaval autoritario. Estamos atravesando una especie de sacudida dinosaurica y creo que la sociedad mexicana tiene que estar muy atenta a lo que eso significa. Somos un capítulo de varios, somos un caso, una situación de varias que se han presentado muy particularmente en los últimos meses en una reacción intolerante y eso, dinosaurica y autoritaria, de un gobierno que no ha estado a la altura de una serie de problemáticas gravísimas y situaciones que se le van saliendo de las manos, situaciones que no ha podido controlar y mucho menos resolver, asuntos que no están siendo atendidos como el Estado mexicano debería atender, desde los temas económicos, desde cuestiones que tienen que ver con proyectos de inversiones y de reactivación económica y situaciones que no terminan de suceder, hasta asuntos políticos y sobre todo de derechos humanos que son francamente inabarcables en su dimensión, inabarcables en su gravedad. Apenas ayer un grupo de legisladores se reunió en una junta de trabajo para hablar del tema Tlatlaya. Hablemos de 2 o 3 casos para ilustrar este vendaval autoritario y para ilustrar el trance en el que México se encuentra y un gobierno que va en caída libre si nos atenemos a las encuestas. Basta echar una mirada a la última que vimos publicada en el diario Reforma hace pocos días, hace algunas 2 o 3 semanas, en donde se hacía una evaluación del presidente mexicano, estas encuestas que le preguntan a la población en general y le preguntan a los líderes cualquier cosa que eso signifique y hacen una medición diferenciada. Pues será como sea, pero si hay calificaciones diferenciadas, ambas reprobatorias, pero más reprobatorias entre los llamados líderes, que al inicio del sexenio eran los que mejor calificaban y que en la parte en la que nos encontramos son los que más severamente califican la actuación de Peña Nieto. Que tenga una calificación en escala de 0 a 10 de 3.5, pues sí está cabrón. Esa es la medida de un gobierno que está contra las cuerdas frente a una sociedad que cada vez es más crítica, que cada vez es más aguda, que cada vez exige más y que cada vez se desespera más por tanto tiempo que falta por transcurrir para un sexenio y por los malos resultados que se nos dan. Creo que esto que llamo vendaval autoritario está asociado precisamente a esa falta de resultados, a ese no tener respuestas efectivas, eficaces frente a todos estos asuntos: pobreza, desempleo, migración, derechos humanos y todo lo que venga a nuestra cabeza. Tlatlaya, para hablar de 2 o 3 casos importantes y emblemáticos y que quedarán para la historia sin duda. Apenas ayer, como decía, un grupo de legisladores tuvo una reunión donde el secretario de Gobierno del Estado de México pues sí reconoció que los militares le habían llamado para que acudiera a la bodega de esta pequeña localidad del Estado de México, pero que le dijeron que llegara un poco más tarde porque estaba oscuro y a lo mejor había delincuentes por la zona. Y uno dice, caray, y fue obediente el político frente al militar. Estamos frente a uno de los hechos que por sí mismo nos sacuden,
pero sacude más imaginar que pudiera no ser la primera vez que ocurran ejecuciones en manos de militares o de policías en contra de civiles en este país. ¿Cuántos años llevamos hablando de decenas de miles de muertos? ¿Cuántos años llevamos hablando de decenas de miles de casos sin investigar? ¿Cuántos años llevamos hablando de asesinatos impunes, sea narcotraficante o no, sea delincuente o no el que muere? No hay proceso judicial alguno en miles de casos. Y la sociedad mexicana tiene un manto espeso y oscuro respecto a lo que ha pasado en este país en función de estas muertes en donde pudieron pasar una y mil cosas. Por eso el fragmento de historia que representa Tlatlaya nos debería llevar a pensar si esta práctica criminal desde fuerzas del Estado se ha repetido o se sigue repitiendo en este país. ¿Qué tanto hay de limpieza social cuando se echa a andar una guerra como esta? ¿Qué tanto hay de actuaciones impunes desde el Estado que nos hablan precisamente de, desaparecer o aniquilar o hacer un lado de la peor manera posible a personas, a individuos, cualquiera que sea su circunstancia? La noción de exterminio, parece que está bastante generalizada en algunos circuitos de poder en este país, de exterminio físico y de exterminio moral y de exterminio de otras maneras. Eso no puede ser más que un rasgo de identificación o identitario de un régimen autoritario, no de un régimen democrático. Tlatlaya es un caso que está ahí como una ilustración de cosas muy graves que han ocurrido no en los 70s, sino apenas el año pasado. Ayotzinapa, que por supuesto nos sacude todas las fibras posibles, se convierte también en ese gran hecho fallido del Estado mexicano. Se convierte también en esa historia que nos desgarra, que nos llena de brumas, que nos toca todas las fibras posibles de humanidad, por tratarse de muchachos, por tratarse de estudiantes, por tratarse de los más pobres, por tratarse de los que van a la escuela para ser maestros, o sea, por tratarse de ellos. Ayotzinapa es hoy el gran pendiente del Estado mexicano y nos queda esta sensación de que no lo van a resolver nunca, que ha entrado el Estado mexicano y la propia sociedad en un callejón sin salida. Murieron, no murieron, los mataron, los incineraron, están ahí, ya no están. Esa investigación que la PGR quiso, y aquí el historiador hizo una disertación magnífica en su momento, hizo querer pasar como la verdad histórica, pues desde luego no puede darse como verdad histórica algo que está en curso y algo que desde muchos puntos de vista tiene insuficiencias o graves manipulaciones en la propia investigación. Hoy que sabemos algunas cuestiones que los forenses argentinos, por ejemplo, dejaron ver, hoy que tomaron distancia los expertos internacionales sobre cierto tipo de situaciones, por ejemplo, no haber sido convocados cuando fue rescatado las famosas bolsas negras y llegaron cuando ya estaban afuera del río y ellos dijeron, bueno, sí las vimos, pero no estuvimos cuando sacaron las bolsas. En fin, todo esto que uno se pregunta, ¿habrán estado ahí? La sociedad mexicana, que de por sí es desconfiada y con razón, la sociedad mexicana que tiene una suspicacia olímpica, pues lo único que hace es levantar la ceja y decir, ¿qué sucedió con Ayotzinapa? Estas personas han dado una batalla muy importante, muy respetable, los familiares, las familias, los padres, las madres, los hermanos, la gente que está cerca de estos muchachos, pues han ido recorriendo caminos y hoy, si no se han ido, ya se fueron a Europa en una gira a la que han sido convocados, porque saben que la mirada internacional es fundamental. En un país como este, donde el ejercicio de la prensa de vez en cuando deja un poco que desear, esto de la mirada internacional ayuda mucho para la atención de los asuntos fundamentales.